hoy con el prólogo. Nosotros habíamos hablado la vez pasada de los 3 textos bíblicos donde nos hablaba de toda esta fuerza que tiene esta palabra de Dios. El prólogo comienza con un título que dice: la vida del hombre es conocer y amar a Dios. No nos vamos a poner a leer todo el catecismo porque si no, no podemos avanzar, ¿sí? Entonces la tareita es que ustedes poco a poco vayan leyendo. Yo voy a hacer unas acotaciones acerca de lo que de pronto se está hablando aquí. La vida del hombre es conocer y amar a Dios, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios, sobre todas. Sobre todas las cosas. Pero para poder amar a alguien tenemos que conocerlo, ¿cierto? ¿No? Y seguramente muchas de las personas que están aquí son casadas, tienen novio, tienen novia, se han enamorado alguna vez, ¿cierto? Entonces, para usted poderse enamorar así, tiene que conocer a la persona. Lamentablemente, en nuestras vidas y en nuestras relaciones interpersonales no terminamos de conocernos, mucho menos nosotros mismos y mucho menos el de conocer a los demás, ¿no? Entonces, conocer a Dios, ¿qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios en todo lo que Él es. En estos días terminaba un curso de filosofía fundamental a un grupo de aspirantes al diaconado permanente de la diócesis y hablábamos de que una herramienta profunda para conocer a Dios es una ciencia que se llama la filosofía. Y para poder conocer a Dios tenemos que conocer al Hijo, ¿sí? Al Hijo. ¿Quién nos revela a Dios? El Hijo. Entonces muchas veces hemos escuchado en las Sagradas Escrituras: quien me ve a mí, ve al Padre, ¿sí? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, conocer a Jesús. Y conocer a Jesús, pues lo conocemos de muchas maneras a través de los evangelios, ¿sí? ¿Cuántos evangelios hay? Solamente un evangelio y 4 evangelistas, ¿sí? Evangelio es uno y 4 evangelistas. Esos 4 evangelistas nos hablan de ese evangelio que es Jesús. Jesús es el evangelio. Entonces nos muestran a través de sus escritos características humanas, características divinas, características maravillosas que tenía Jesús. Jesús, miren, cuando uno conoce a Jesús, uno se va enamorando más del Señor, más de Jesús. Y hay muchas maneras de conocer a Jesús, como les dije, a través de los evangelios. Hay también un estudio en cristología que se llama el Jesús histórico, el Jesús que comió pan, el Jesús que comió vino, el Jesús que sabía de agricultura, el Jesús que sabía de albañilería, inclusive se dice que fue a Séforis, que trabajó, que sabía muchas cosas, de ese Jesús humano, ¿no? De ese Jesús humano, y de ese Jesús humano nos han hablado muchos teólogos, precisamente que trabajan el Jesús humano, muchos escritos. Hay un libro muy bonito que se llama Jesús, un judío marginal, que habla de esa experiencia de ese Jesús humano, ¿no? De ese Jesús que conocía la tierra, que conocía al campesino, que se levantaba en las mañanas y veía a la señora barriendo el frente de la casa y se le caía una moneda. Entonces Jesús miraba cómo la buscaba y a través de ese ejemplo esa señora transmitió un mensaje a la humanidad. Entonces, conocer a Jesús. Hay otra manera también de conocerlo, desde nuestra propia experiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia de Jesús? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa presencia del Señor? Y aquí es donde yo hago un paréntesis, que me gusta hablar de muchas de este tema. Lo espiritual es algo que uno siente, hermanos, ¿sí? Lo espiritual es algo que uno siente desde el cabellito de la cabeza hasta el último dedo de nuestro pie, ¿sí? De nuestros pies. Y allí nosotros sentimos esa presencia también de Dios. Lo espiritual es algo que uno siente. Por eso, cuando mucha gente me dice: Padre, es que yo voy a la Eucaristía y me dan ganas de llorar, yo siento esto. ¡Qué bueno!
qué bueno, eso hay que sentirlo, porque lo espiritual es algo que se siente, uno mismo así, no siente nada, no se le mueve nada, de pronto el cuerpo de estar incómodo sentado allí, pero si no hay realmente una vivencia interior, ¿no? Esa es otra forma de conocer a Jesús, de conocer a Dios desde dentro de nuestro, desde dentro de nosotros mismos, ¿sí? A veces lo espiritual pasa, ¿no? Pasa. Jesús cuando iba a orar, oraba de una manera profunda, conectado con el Padre, tanto que sudaba sangre, tanto que entraba en unos momentos de éxtasis, porque Jesús realmente sentía lo espiritual. ¿Lo espiritual se siente? Sí. Si yo voy a la Eucaristía, queridos hermanos, y no siento la presencia del Señor allí, estoy perdiendo el tiempo. Si yo como sacerdote no vivo realmente la Eucaristía, me pasa como a este sacerdote, ¿sí? Ahora que celebrábamos el Corpus Christi, ustedes saben la historia, ¿no? De un sacerdote que había perdido la fe en la Eucaristía y zarandeaba la Eucaristía para arriba y para abajo, y ahí no hay nada. Y regresando de Roma, porque se fue a hacer una peregrinación a Roma, a la tumba de San Pedro para recuperar su fe, entra a un pueblito, ¿sí? Y estando en ese pueblito, celebrando la Eucaristía, resulta ese milagro eucarístico, ¿no? Esa hostia empieza a sangrar, cae sobre el corporal y él, sorprendido por todo eso y la gente alrededor, empiezan a adorar la presencia del Señor allí en la Eucaristía. El Papa Urbano V, que está cerquita a este pueblo, ¿sí? Se acerca y se da cuenta de realmente que es un milagro eucarístico lo que está pasando allí. Eso es lo espiritual. A veces el Señor nos da unas cachetadas para que uno despierte y logre entender de lo espiritual, ¿sí? Lo que significa lo espiritual. Es otra manera de conocer también al Señor. Otra manera de conocer al Señor es basado en las experiencias de otras personas, ¿sí? Cuando nosotros leemos, escuchamos, eh, conocemos la vida de los santos, uno se admira, ¿no? La historia que tiene el santoral de la Iglesia Católica es riquísima, riquísima. Ojalá ustedes puedan, hay un libro que se llama Un Santo para cada día, ustedes puedan tomar ese libro también y cada día hay un santo. Uno dice, y eso que faltan muchos. Por ejemplo, falta ponerlo a usted allí el día ya que cuando usted llega al cielo, pues falta su nombre también. Entonces, esa lista va a ser larga. Entonces, estos santos, nosotros conocemos a Dios a través de la experiencia de estos hombres, ¿no? Niños, Santa Inés, ¿no? San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, Miguel Magoni, los mártires de la Iglesia Católica. Uno dice, hombre, ¿qué tenían estas personas para poder hacer lo que hicieron y entregar su propia vida por el Señor? Entonces, a través de la vivencia de esas personas también podemos conocer a Dios. Y cada vez que lo vamos conociendo, ¿sí? Cada vez que lo vamos conociendo, nos vamos enamorando del Señor, ¿sí? Entonces, el prólogo nos habla de eso. La vida del hombre es conocer y amar a Dios. Es lo primero que uno parte, conocer y amar a Dios. El segundo ítem de este prólogo dice transmitir la fe, ¿no? Yo no me quedo con lo que yo estoy viviendo, ¿no? Yo lo transmito, lo comunico. Y la iglesia ha sido muy respetuosa en eso. La iglesia tiene un tesoro que Dios a través de su Hijo Jesucristo le ha dado y a través de los discípulos, pero la iglesia no se ha apoderado de eso. Es lo que al principio hablábamos del depósito de la fe, es para transmitirlo, transmitir esa fe, transmitir esa experiencia. Cuando ustedes tengan una experiencia de fe, transmítenla sin miedo, ¿no? Alguien le puede decir, usted está loco, usted está loca. Pues para seguir al Señor sí hay que estar loco o loca en este mundo, porque tenemos que ir en contra de la direccionalidad del mundo.
Cuando usted va en contra de una dirección, le dice, oiga, está perdido, está loco. Claro, yo estoy siguiendo a Cristo, ¿no? En Santa Gemma Galgani, no sé si la han escuchado, una de las primeras santas del siglo XXI, una mujer espectacular, una mujer que vivió profundamente en su vida al Señor, unas experiencias místicas increíbles. San Miguel Arcángel venía a traerle la comunión, ¿no? Usted le dice, ¿cómo así que San Miguel Arcángel venía a traerle la comunión? Una persona que no esté en el camino espiritual no lo va a entender. Volvemos a lo que yo estaba diciendo al comienzo, ¿sí? No lo va a entender, pero como usted sabe que lo espiritual es un mundo maravilloso, claro, ¿no? Una santa que se llamaba Sor Josefa, que era una monjita, que su trabajo en el convento era abrir y cerrar puertas en su convento, se levantaba a 5:30 de la mañana, abría las puertas, cerraba las puertas, ¿no? Y se encontraba con Jesús. Hay un librito que dice Jesús y yo, que ella escribía, y se ponían a hablar con Jesús y se ponían a tener unas charlas maravillosas, espirituales, ¿sí? Y ella escribió su libro, Jesús y yo. Si usted le dice a alguien, es que imagínese que una conversación tan amena con el Señor, y me está llevando todo eso a mi corazón, y estoy pensando, estoy en un proceso de conversión increíble, y estoy pensando en el Señor. Es una experiencia espiritual y hay que respetarla. Nosotros, y aquí yo pido disculpas porque los primeros que negamos eso somos los sacerdotes. Somos los sacerdotes, ¿sí? Si alguien viene y nos cuenta, padre, es que me está sucediendo eso. Ah, no, está loca, vaya al psiquiatra, tómese estas pepas, ¿sí? Deje de fumar, ¿sí? No, no. Tenemos que tener mucho respeto, pero también mucho equilibrio en cuanto a esas experiencias espirituales que nosotros tenemos, porque lo espiritual es algo que uno siente, uno en la Eucaristía sabe que está la Santísima Virgen María allí, están los santos arcángeles, los ángeles de Dios. El momento de la consagración es un momento sublime, es una cosa maravillosa. Si uno lo siente, uno ama la Eucaristía. Si uno no lo siente, nunca va a amar la Eucaristía. Entonces todo se le va a volver aburrido, soso, ay, qué aburrimiento, ay, yo me quito esto y dejo de ser cura, voy a ponerme a hacer periodismo, voy a vender empanadas, voy a ir a criar papas, voy a cultivar papas en la finca de mi papá. Ojo, si uno pierde esa fuerza espiritual y esas experiencias, puede claudicar en su fe. Entonces, eso hay que transmitirlo, hay que transmitir esa fe. La catequesis es una manera de transmitir. ¿Qué es una catequesis? Una catequesis es una enseñanza donde nosotros, ¿qué enseñamos? Doctrina de la Iglesia Católica, ¿sí? Doctrina de la Iglesia Católica basada en y alimentada en las Sagradas Escrituras, en la teología, en la tradición de la Iglesia, en las enseñanzas de los padres de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia. La catequesis está íntimamente unida a toda la vida de la Iglesia, a toda la vida de la Iglesia, ¿sí? El ministerio de la catequesis saca energía siempre nueva de los concilios. Cada catequesis que nosotros damos es alimentada también bajo la experiencia de los concilios que ha habido dentro de la historia de la Iglesia, que han sido muchos, ¿sí? Muchos concilios. El concilio de Nicea, el concilio de Trento, el concilio de Constantinopla, el primer concilio que fue el concilio de Jerusalén, donde se reunían precisamente a generar consensos en cuanto a todo este tema de la fe. Entonces, la catequesis es la transmisión de esas enseñanzas al pueblo de Dios. Por ejemplo, el dinamismo que tuvo el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII y desarrollado por Pablo VI, ¿sí? Como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia, haya traído ese deseo que tenía el Papa Juan Pablo II. Ya lo veíamos un poquito en la historia de por qué se hizo este catecismo. El Papa Juan Pablo II, pues,
convocó a estos teólogos. Dentro de esos, el nombre que más surgió fue Ratzinger, más adelante Benedicto XVI, y en el 85-86 se convocó, hicieron un trabajo más o menos 6 años, en el 92 ya se estableció el catecismo de la Iglesia Católica. Tercer punto de este prólogo, fin y destinatario de este catecismo. ¿Cuál es el fin? ¿Y cuáles son los destinatarios de este catecismo? Este catecismo tiene como fin presentar una exposición orgánica, sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica. Pues vamos a esos. Eso es importante porque mucha gente, bueno, ¿para qué es este catecismo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Que nos lo aprendamos de memoria o cómo es la cosa? No. El fin es presentar una exposición orgánica, ¿qué significa orgánica? Organizada, sintética, ¿sí? Que vaya a lo esencial, ¿no? Eso es lo que quería el Papa, que no nos fuéramos por las nubes, por eso los temas son precisos, ¿no? Son reducidos los temas en el sentido de que vamos a lo esencial, dijo el Papa. Sintética de los contenidos esenciales, valga la redundancia, y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. Sobre la fe y sobre la moral. A la luz del Concilio Vaticano II, de la tradición de la Iglesia, de las Sagradas Escrituras, los Santos Padres, la liturgia, el magisterio de la Iglesia. Es decir, que el catecismo va a hacer una serie de enseñanzas nutridas por todas estas fuentes, ¿sí? Entonces, el catecismo dice, bueno, vamos a hablar sobre la profesión de fe. Entonces, tomamos de las Sagradas Escrituras, tomamos de la tradición de la Iglesia, tomamos del magisterio, de los padres de la Iglesia, ¿sí? Si vamos a hablar de fe, si vamos a hablar de moral, si vamos a hablar de doctrina, ese es el objetivo de la Iglesia. ¿A quién van destinados? Principalmente a los responsables de la catequesis, ¿sí? ¿Quiénes son los primeros responsables de la catequesis? Los obispos. Los obispos. Los obispos en cuanto doctores de la fe y pastores de la Iglesia, ¿no? Para que ellos puedan realizar ese trabajo con el pueblo de Dios. Se dirige a los redactores de catecismo, a los sacerdotes, a los catequistas, ¿sí? A ellos que son los encargados de manejar estas enseñanzas, va con ese fin. Entonces nosotros, los laicos, ¿qué pasa? También porque es que aquí dentro de este grupo hay una gran cantidad de catequistas. ¿Cuántos de ustedes han dado un curso de catecismo de primera comunión, de confirmación? ¿Cuántos de ustedes de pronto han podido dar una catequesis prematrimonial? Entonces, este catecismo va dirigido para todos y cada uno de nosotros. El cuarto punto del prólogo es la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Ya nosotros lo habíamos visto la vez pasada, dijimos que la primera parte es la profesión de fe, la segunda parte son los sacramentos de la fe, la tercera parte la vida de fe y la cuarta parte la oración en la vida de fe. O sea, son 4 partes que tiene el catecismo de la Iglesia Católica. Profesión de fe, sacramentos de la fe, la vida en la fe y la oración en la vida de la fe. ¿Sí? Muy bien, el quinto punto del prólogo dice indicaciones prácticas para el uso del catecismo. Las indicaciones, cómo nosotros de pronto está estructurado el catecismo, es una exposición orgánica, como ya lo hemos visto, tiene referencias a las Sagradas Escrituras, hay unas letras pequeñas, unas letras grandes, cuando se quiere hacer acotación a algo relevante. Las citas en letra pequeña tienen fuentes de la patrística, fuentes de las Sagradas Escrituras, del magisterio de la Iglesia.
hagiográficas. ¿Qué significa la geografía? Significa de aquellos que escribieron las Sagradas Escrituras. Y al final de cada unidad, una serie de textos breves que resumen todo lo que se ha visto en ese capítulo. Sexto punto de este prólogo, las necesarias adaptaciones. Hay muchos, la vez pasada alguien hacía una pregunta sobre las adaptaciones del catecismo a las culturas. Claro que hay que hacerlo. En cada país existe una conferencia episcopal, que es la reunión de los obispos de cada lugar, de cada país, ¿sí? Y los obispos como los responsables, precisamente los primeros responsables del manejo de este catecismo, empiezan a elaborar una estructura donde este catecismo pueda responder a las necesidades culturales de cada lugar. A ver, por ejemplo, yo les decía la vez pasada, en el África, pues ustedes saben que es una cultura de ambientes festivos, de danzas, de todo esto. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Nigeria, donde nace esta espiritualidad tan bonita de la sangre de Cristo. Entonces usted está allí, lo van a poner a bailar, ¿sí? Y usted va a recibir la comunión y tiene que ir danzando. Y usted dice, no, pero esto cómo es. Usted no va a entender. Usted está acostumbrado a otra cosa, a su velo, todo eso. Entonces, esa parte cultural, los obispos tienen la autonomía y también el permiso para que ellos puedan transmitir este catecismo de la Iglesia Católica también de acuerdo a esa cultura que de pronto les está tocando vivir. Listo, queridos hermanitos. Entonces, así terminamos el prólogo y ahora vamos a entrar a la profesión de fe, es decir, a la primera parte ya del catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros, lo primero que leemos dentro de la profesión de fe es creo, creemos, ¿no? Cuando nosotros decimos, hacemos el credo, muchas veces el Padre nos dice, digámoslo de manera particular, singular, no plural. Creo, ¿no se acuerdan? Siempre nos han regañado por eso. Oiga, que no diga creemos, diga creo. Entonces, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Creo. Pero ese creo está unido al creo de Doña Pachita, al creo de Doña Martica, al creo de Jaitún, al creo de Gloria Elena, María Elena, ¿sí? Entonces, todos nos unimos en esa experiencia de fe y todos juntos creemos. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo eso. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo y la liturgia, lo primero que hacemos nosotros es también preguntarnos qué significa creer. ¿Qué significa creer? La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega, y nosotros tenemos que saber si creemos en eso, si tenemos realmente una visión profunda en eso. El capítulo primero, este primer capítulo, nos habla de toda esa profesión de fe. El hombre es capaz de Dios. El deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre. El Dios que nos ha dado la posibilidad de la existencia, ¿sí? Nos ha llamado a eso. El deseo de Dios es que lo conozcamos. Y al conocerlo, nos enamoremos, ¿no? Ese es el deseo de Dios. Lo que tiene Dios para todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos, y es una experiencia maravillosa, es que Dios es un Dios que se revela, que se muestra. Dios no está así escondiendo cosas. Dios no está con las manos en los bolsillos. No sé si se acuerdan ustedes cuando el papá y la mamá decían, venga, entre a la casa, que no le va a pasar nada, porque usted estaba en la calle y resulta que ellos estaban con las manos atrás y detrás de ellos tenían la correa o la chancla, ¿no? No, Dios no está ni con la correa atrás ni con la chancla atrás. Dios está así, siempre mostrándonos las manos.
Por eso una de las imágenes, la iconografía, todo este tema de las imágenes, vemos siempre al Señor mostrando las manos a Jesús, ¿no? O adelante o así, ¿no? Se han visto el Sagrado Corazón, por allá ve un Sagrado Corazón, está con las manos así, le salen rayos, el Señor de la Divina Misericordia. Siempre está Dios mostrándonos las manos. Dios no está ni con las manos cruzadas ni con las manos atrás. Eso significa que un Dios de manos abiertas, de un Dios cuyo deseo es que nosotros lo conozcamos y nos enamoremos de Él, que aprendamos cada día más de Él. Y ¿cómo conocemos a Dios? Pues ya les había dicho, hay muchas vías desde nuestra propia experiencia, a través de los evangelios, a través de la creación, ¿no? A través del mundo, a través del hombre. Hay muchas maneras de esas vías de conocimiento de Dios, desde tu propia experiencia personal. Yo creo que sí, aquí de todos los que están viéndonos en estos momentos y escuchándonos, cada uno nos narrara una historia de su experiencia de Dios, mejor dicho, sería algo maravilloso de cómo hemos conocido a Dios. Y hoy podríamos hacernos esa pregunta, ¿no? Ustedes, ¿cómo conocieron a Dios? Podemos preguntarnos eso. ¿Cómo conocieron a Dios? ¿Cómo he conocido a Dios? ¿Cuál ha sido la vía por la cual yo he conocido a Dios? En estos días alguien me decía que conoció a Dios en el dolor, en el sufrimiento. Qué bonito, porque es una de las vías donde a veces nosotros más bien como que peleamos con Dios, ¿no? ¿Por qué me manda esta enfermedad? ¿Por qué? No, pues resulta que a través de eso conociste a Dios, ¿no? El conocimiento de Dios según la Iglesia. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido a la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas, ¿sí? O sea, la razón, aunque la razón, yo pienso que la razón es algo limitado, porque la razón nos tiene unos elementos que son los sentidos con los cuales nosotros tenemos una aprehensión de las cosas. Todo este tema del conocimiento, la cosa, hay un término de filosofía que es la epistemología, la teoría del conocimiento, de cómo yo conozco, ¿sí? El conocimiento a través de la iglesia nos habla a través de la razón, podemos nosotros conocer a Dios. Hay una encíclica muy bonita que escribió el Papa Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio, Fe y Razón, como el Papa Juan Pablo II nos habla también que a través de la razón nosotros podemos comprender a Dios, pero la razón a veces es limitada, ¿sí? Es limitada. Y aquí es donde muchas personas, por ejemplo, de ciencia, eh, personas que de pronto investigan y dicen, no, si yo a Dios no lo compruebo y no sé y no me dan un pedacito de Dios, entonces no. A mí no me hable de ese tema de especulaciones, no. Entonces, no, hombre, ábrase. Permita que la razón se amplíe un poco más. Vaya más allá y usted va a poder encontrar a Dios, conocer a Dios, ¿sí? Entrar en ese mundo de Dios. Las condiciones históricas en que se encuentra el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios solo a la luz de su razón. Y es eso, o sea, las circunstancias humanas en las que nosotros nos movemos nos cuesta entender a Dios. En estos días, y vuelvo a poner el ejemplo que les había dicho cuando estábamos leyendo el Evangelio, que un político entienda el valor de lo espiritual, es muy difícil. Que un alcalde, que un gobernador, si ellos lo pudieran entender, tengan la seguridad que lo primero que abriría eran ustedes. ¿Sí? Los lugares de concentración, invitando a la gente a que busquemos a Dios, que Dios es la fuente donde emana la sabiduría, Dios es la fuente donde emana los conocimientos, Dios es la fuente donde emana la salud, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han escuchado de personas que se han sanado a través de la oración,
a través de una profunda espiritualidad, con una fe, ¿sí? Y no significa que uno no se vaya a morir, uno se va a morir, ¿sí? Pero esa experiencia de sentir que el Señor me sanó de una enfermedad, de algo que a mí me estaba mortificando la vida, es una cosa maravillosa. Pero vuelvo y lo repito, si no hay un conocimiento de Dios, no hay un amor a Dios. Si yo no conozco a Dios, no lo puedo amar. Y si no lo amo, no lo entiendo. Entonces lo que nos pasa es que no conocemos a Dios y poco lo amamos. Y mucho menos, pues, los políticos que están en otra cosa. ¿Cómo hablar de Dios? ¿Cómo hablar de Dios? ¿Cómo nosotros podemos hablar de Dios? Podemos hablarlo de muchas maneras. Podemos hablar a través de las Sagradas Escrituras, interpretación de los textos, ¿sí? ¿Cómo hablar de Dios? Pero la mejor manera de hablar de Dios es con nuestro testimonio. Y allí de pronto flaqueamos porque tal vez no damos el testimonio que tenemos que dar. Tal vez no somos las personas más comprometidas o los más idóneos. Pero hay algo muy bonito dentro del camino espiritual, que es la conversión. Esa palabra es clave, clave. Y más adelante cuando hablemos del pecado, porque aquí va a hacer referencia también el catecismo al pecado, vamos a entender que una cosa es el pecador y otra cosa es el malvado. El pecador está en el proceso de conversión. Si yo me reconozco pecador, voy bien, ¿no? Mucha gente dice, ay, pero yo no he cometido pecado, yo no. No, considérese pecador. Si usted se va considerando pecador, usted va por el camino de la conversión. Pero una cosa es ser pecador y otra cosa es ser malvado. El malvado es el que no acepta a Dios, es el que no acepta que se ha equivocado, es el que no acepta que ha cometido errores, es el que no acepta que falló, es el que no acepta que tiene debilidades. En cambio, el pecador sí, ¿no? El pecador sí. Perdón, ¿se acuerdan ustedes de este pasaje bíblico? ¿Sí? Que el publicano estaba entre el publicano y el fariseo, ¿sí? Que uno entró y el otro no entró, el otro se quedó a la puerta del templo y dijo, Señor, yo no entro porque soy un pecador, ¿sí? Recordemos la parábola del hijo pródigo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, donde nos dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. O sea, el hijo pródigo reconoció que era un pecador. Se arrepintió. Y luego del arrepentimiento viene otro paso que es la conversión. Y la conversión ya hace ese giro de 90 grados en el cual usted ya no mira el pecado porque ya lo ha logrado. Ya ha logrado avanzar en ese deseo de no quedarse en el pecado, sino que ya ha dado otro paso mucho más. Entonces, nosotros cómo hablar de Dios, pues lo hablamos a través de ese testimonio, de esos procesos que nosotros vemos. Y así ya culminamos toda esta primera parte del capítulo primero. Entonces ya terminamos el capítulo primero, el hombre es por naturaleza un ser religioso, ¿sí? Ya lo hemos, o sea, cuando nosotros hablamos de lo que es el deseo de Dios. El deseo de Dios es de que nosotros lo conozcamos. En nosotros hay una esencia espiritual, queridos hermanitos. Todos tenemos esa dimensión espiritual. Todos la tenemos. Una manera de expresar la dimensión espiritual es la religión. Religión viene de religar y que significa relación entre nosotros y lo sagrado, lo divino. Pero todos tenemos una dimensión espiritual. Lamentablemente, muchas personas que hacen parte de lo administrativo no lo logran entender, no logran entender que esa dimensión espiritual es esencial, fundamental en la vida del ser humano. Nosotros no podemos vivir sin Dios. Es como una planta que vive sin agua, se seca, ¿sí? Se seca. Entonces, es importante eso, entender que nosotros somos de Dios y estamos para Dios.
La segunda parte, el segundo capítulo de esta parte habla de Dios al encuentro del hombre. El hombre puede conocer a Dios con certeza a través de de todo lo que Dios le ha revelado. Cuando nuestros primeros hombres que pusieron eh, su conocimiento en este mundo, se relacionaron con la naturaleza, decía, uy, ¿esto de dónde salió? Uy, esto se llama una capacidad de admiración. Cuando el hombre empieza a decir, oiga, esto no lo creamos nosotros, aquí hay una fuerza superior, aquí hay alguien más grande que nosotros que creó todo esto. Entonces, es reconocer que hay alguien más grande que nosotros. Y eso empieza a entenderse en la razón. Si la razón humana empieza a entender y a comprender que hay alguien más grande, ¿no? Porque esa lucha entre razón y fe, entre ciencia y fe, eso te tiene que acabar, ¿no? La ciencia nos tiene que ayudar a acercarnos a Dios y Dios tiene que ayudarnos a acercarnos a la ciencia, tiene que haber una unidad entre las dos, ¿sí? Qué bueno cuando, yo me acuerdo en Bogotá, alguna vez estuve apoyando la clínica El Bosque y en la UCI, la unidad de cuidados intensivos, había un médico, voy a decir el apellido, porque para mí fue una persona que me enseñó a través de su testimonio de vida, es lo que estamos hablando ahora, el doctor Arciniegas. Era un hombre que antes de entrar al quirófano pasaba a la capillita, que era una capillita muy pequeñita en la clínica. Ese lugar era el lugar donde guardaban los útiles de aseo. Entonces, con otro padre pedimos a la clínica para que nos dieran ese espacio y en 15 días, no sé, porque eso es otra cosa que uno no sabe dónde sale la plata, pero cuando Dios quiere algo lo hace, busca los medios y sale la plata. Salió el dinero y se construyó esa capillita allí. Y resulta que en ese lugar teníamos el Santísimo y cada vez el doctor pasaba con las manos y se las ponía al Señor y decía, Señor, que no sea yo, que no seas tú, y que acompañe a este hermano que necesita de mis servicios como médico, ¿no? Y yo alguna vez lo escuchaba y él me contaba de sus experiencias. Mire, qué bonito, ¿sí? Qué bonito. Cuando se hay esa relación entre fe y razón, entre ciencia y fe, no hay ningún divorcio. Yo no sé por qué a veces hay personas que tienen unos niveles de intolerancia, unos niveles de superioridad, que creen manejar todos los conocimientos y se niegan a la posibilidad de Dios, ¿no? En estos días, algo que nos ha enseñado la pandemia es ver cuánta conversión ha habido en cuántos médicos. Muchas, muchas. Yo he escuchado testimonios de amigos médicos que me han dicho, Padre Ángel, Dios existe. ¿Cuántas veces yo lo negué? Yo le decía, ¿y cómo se ha dado cuenta? Bien, ver a pacientes que han salido aquí con una fe increíble, se han recuperado, se han sanado. Gente que no le habíamos apostado a nosotros nada. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? De que la ciencia es limitada. El único que no tiene límites es Dios. Eso es. Eso no es ni doctrina, eso hace parte de la experiencia, es una manera de conocer a Dios, ¿sí? Y en eso nosotros vivimos de muchas experiencias de eso, de muchos médicos. Hay un médico que también lo entrevistaban y decía, no, a mí lo que me ayudó no fue las medicinas o el ventilador artificial, no, a mí lo que me levantó fue la fe en Dios. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, porque lo espiritual es algo que uno debe sentir, hermanitos. Es la fuerza interior más grande que tiene el ser humano. La fuerza más grande que tiene el ser humano se llama fuerza espiritual, más que las fuerzas físicas. Uno físicamente se va debilitando, se va cansando, las defensas se van desmejorando, los virus nos van golpeando, pero lo espiritual no lo puede atacar esa clase de cosas. Lo espiritual solo lo ataca lo espiritual.
Solo lo ataca cuando uno no deja que el Señor entre a su vida, cuando uno deja que entre la soberbia, tantas cosas que afectan la vida espiritual de un ser humano. Nosotros no entendemos la gran fuerza que tiene lo espiritual. Y si ustedes y yo, que vamos a misa, que oramos, que comulgamos, medio lo entendemos o no lo entendemos, ¿qué le podemos pedir a un político? ¿Qué le podemos pedir a nuestro presidente? ¿Qué le podemos pedir a una alcaldesa que dice que en la iglesia se van a contagiar más personas en un supermercado? No, señora, un templo no es un supermercado. Usted no sabe el valor de lo espiritual, por eso habla de esa manera. Entonces, cuando se tiene una ignorancia, se dice cualquier barbaridad, cualquier barbaridad. Por eso es entendible, y créanme, cuando alguien dice, Padre, quiero recibir la comunión en la boca, uno como sacerdote quisiera hacerlo, ¿no? Y está llamado a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque para esa persona no solamente tiene una connotación, digámoslo así, de fe, sino espiritual. Eso hay que respetarlo. Cuando una persona se pone su velo para la Eucaristía, cuando recibe la comunión de rodillas, nosotros tenemos que, ustedes, especialmente los laicos, esto lo decía Karl Rahner, un gran teólogo de la iglesia, ¿no? La iglesia está en manos de los laicos. La iglesia tiene que ser apoderada y manejada por los laicos, por los bautizados, por personas como ustedes que están en oficios particulares, que están en profesiones particulares, que están llegando a donde de pronto un cura no puede llegar o donde un obispo no puede llegar. La iglesia no es del Papa, la iglesia no es de los obispos ni de los curas, es de todos los bautizados porque todos hacemos parte de este conjunto. Y a eso nos está llamando el catecismo, a encontrarnos con Dios. El artículo primero del capítulo segundo habla de la revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso. ¿Y a través de quién lo revela? A través de Jesús. Dios nos esconde, Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se nos da a entender. Y allí habla de todas las etapas de la revelación, ¿no? Desde el origen, Dios se da a conocer, ¿no? Dios creándolo todo, Dios mostrándolo todo. Dios le dijo a Adán y Eva, mire, aquí está el paraíso, ¿sí? Aquí está todo lo que ustedes puedan para ser felices, pero hagan caso. Bueno, después desobedecieron. La revelación también nos habla desde los comienzos en las Sagradas Escrituras, la alianza con Noé. Dios elige a Abraham, Dios forma a su pueblo, a Israel, toda la historia del Antiguo Testamento. Esto en Sagradas Escrituras se llama una versión veterotestamentaria, de la versión antigua de la historia de la salvación, cómo Dios escoge a un pueblo, cómo Dios escoge a sus patriarcas, cómo Dios, esa manera de escoger es una manera también muy entendible de cómo Dios confía en el ser humano. Dios confía en el ser humano, Dios confía en nuestras capacidades. Las confió hace muchos años a sus profetas, a sus patriarcas y nos sigue confiando a nosotros. Entonces ahí tenemos todas esas etapas de la revelación. No vamos a entrar allí porque pues ya ustedes la han escuchado, la alianza con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel, todo lo que el pueblo de Israel tiene que vivir, ¿no? Tiene que andar. El pueblo de Israel es un pueblo también que nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Es un pueblo que ha aprendido en el dolor, que ha aprendido en el sufrimiento, pero es un pueblo con una fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual del pueblo de Israel llegó a las otras dimensiones de comunidad, como a lo económico, como a lo político, como a lo social. Por eso hay grandes judíos y judíos radicales que
han hecho o han cumplido un papel muy importante en la historia de la humanidad, porque ellos han asumido lo espiritual también como parte esencial de su vida. Entonces, Dios escoge a ese pueblo, pero no es un Dios particular, porque más adelante, cuando ya Jesús haga su presencia en medio de nosotros, nos va a hablar de un Dios para todos, ¿no? Hemos escuchado hablar a Jesús diciéndole a sus discípulos, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿sí? Pero luego les dice a sus discípulos también en el Evangelio de San Mateo, vayan a todo el mundo y proclamen esta buena noticia, vayan a todo el mundo y proclamen esta buena noticia. Entonces ahí tenemos todo el tema de la revelación desde el Antiguo Testamento, luego ya Jesús es el revelador total del plan de salvación para Dios, no habrá otra revelación, ¿no? No habrá otra revelación, ya se nos reveló Dios a través de los patriarcas, de los profetas, se nos reveló Dios a través de Jesús, ya no habrá más revelación, ¿no? No habrá otra revelación, ya con Jesús se dijo todo, se expuso todo, se enseñó todo, ¿sí? Ya los que lograron entrar dentro de esa corriente del cristianismo lo abarcaron, ¿sí? Entonces, eso también es bueno entenderlo, ¿no? Cuando nosotros escuchamos muchas cosas, y en eso hay que tener mucho cuidado también de las revelaciones, de todo esto, porque eh, a veces hay gente que se toma ciertas atribuciones que la Virgen mandó decir, que aquí, que para allá. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Porque es como decir, ¿será que a Jesús le faltó decir algo y mandó a la mamá para que nos dijera que pronto faltaba algo? No, cuando sea una manifestación de la Virgen María es para recordar las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Cuando ustedes han leído las visiones de Bernabé, no se ha dicho nada nuevo. Todo eso está, lo dijo Jesús, simplemente que se renueva, ¿no? La renovación de las enseñanzas de Jesús. La renovación, no redescubrir cosas, no que salió una nueva cosa, ¿no? Y en eso hay que tener mucho cuidado y la iglesia ha tratado de tener ese depósito de la fe para que no digamos cosas que de pronto Jesús no había dicho. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí para abrir el espacio a las preguntas. Tenemos unos 30 minutos de las preguntas. El catecismo, después de cada capítulo, tiene un título que dice resumen. Ahí hay unos puntos de cada capítulo donde se recoge de pronto lo esencial de cada uno de ellos. Nos quedamos en el tema de la revelación. Revelación es una palabra muy importante. Jesús se nos revela, se nos manifiesta, Dios se nos ha manifestado a través de los profetas, a través de los patriarcas y se nos revela a través de Jesucristo. Pero también estas palabras las decía Santa Gema Galgani. Mira cómo vives, porque tal vez sea el único evangelio que pueda leer los demás. Hay personas que tal vez, y nos ha pasado a nosotros no conocimos directamente a Noé, ni a Abraham, ni a estos personajes tan maravillosos, y mucho menos a Jesús. Pero nosotros, tal vez Dios se nos ha revelado a través de alguien, a través de una experiencia. ¿De qué manera Dios se nos ha revelado? ¿No? Esas dos preguntas son interesantes. La primera que estábamos haciendo es, ¿cómo conocí a Dios? ¿Cómo conoció usted a Dios? ¿Sí lo ha conocido o todavía está en proceso de conocer? ¿Cómo conoció a Dios? Y en segundo, ¿de qué manera Dios se le ha revelado a usted en su vida? ¿No? Muy bien, hermanos. Entonces, Marta, vamos a abrir el espacio para si alguien tiene alguna pregunta. También no solamente preguntas, sino alguien quiera aportar algo, y decir, mira, yo leí esto, yo pienso esto. Aquí la idea es, como les decía la vez pasada, enriquecernos, ¿sí? Enriquecernos todos, conocernos en nuestra fe. Es una experiencia bonita, maravillosa. Entonces, quien desee, desde su propia experiencia, de lo que hemos visto, escuchado.
Muy buenos días, padre. Hola, César, ¿cómo estás? Nuevamente por aquí. Bien, padre. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros en el mundo entero. Bueno, padre, pues muy bonita la reflexión, muy bonita la enseñanza. Darle las gracias primero que todo, pues a Dios y a su merced por su disposición de tiempo. Bueno, en cuanto al tema que estábamos tocando en esta sección de hoy, me pareció muy interesante la parte de la revelación. Si bien es cierto lo que acaba de decir al final respecto a la forma de ayudar a vivir lo que ya ha sido revelado, pues hablamos de las revelaciones privadas, ¿no? Pero como su merced lo decía, es una forma de ayudar a recordar, a vivir, pero obviamente la revelación pública pues ya se ha dado hace 2000 años y la iglesia ha venido impartiendo sus enseñanzas a través del depósito de la fe y pues obviamente esto no es para contradecir la fe, al contrario, es para fortalecerla, ¿no? Entonces, mi pregunta es más orientada a la parte de la devoción, ¿cómo es el tratamiento que, digamos, le da la Iglesia Católica y en dónde se encuentra uno consignado? El tema de las relaciones privadas, es decir, si bien es cierto, primero hay un aval del Nil of Stat y luego un imprimatur. Y eso es dado por el obispo, ya el último sello, digamos, que es dado ya por el obispo de la diócesis, en la cual pues esta revelación se ha dado. Lo que quiere decir que está libre de errores y que está de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica y que puede ser utilizado como un devocionario, lo mismo que se le da a cualquier, digamos, texto que esté de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. Entonces, mi pregunta es respecto a esto, una vez esto se imparte, la Iglesia Católica en ciertas regiones debe llevar el mismo proceso, porque pues bien es conocido el caso nuestro, pues de la sangre, pues obviamente no estoy diciendo que esté en contra ni nada de eso, sino que en esta región de Nigeria, pues sí, efectivamente el obispo la ha llevado a cabo y está a favor de todo, obviamente, y él dice en el prólogo del librito que le da el imprimatur y todo eso. Pero yo quisiera, digamos, conocer la iglesia cómo jerarquiza esto y cómo, digamos, lo divulga. Es como más eso. No estoy diciendo que esté en contra ni nada de eso, simplemente quisiera como conocer más y pues tener más conocimiento, que me diera como una luz. De pronto yo creo que muchas personas quisieran tener como esa luz de pronto cómo la iglesia maneja este asunto. Poniendo un ejemplo, la devoción a la Divina Misericordia, cómo, digamos, ya mundialmente eh, eh, es, digamos que ya hecha, conocida en ese sentido. No tengo la palabra como adecuada, sino por poner un ejemplo, la Divina Misericordia, cómo se llevó ese proceso hasta el día de hoy, que ya obviamente en todas las partes del mundo es rezada y obviamente llevada a cabo esa devoción. No sé si me hice entender la pregunta, pero César, es muy bien. Mira, más eso. como iglesia, como institución, hay una comisión dentro del Vaticano que es la que trabaja la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Y esta comisión es como la encargada de todas estas revelaciones privadas que tú estás hablando. Entonces, como comisión o congregación, ellos se encargan de investigar, ¿sí? Profundizar sobre esta clase de temas. Y son los que determinan, bueno, ellos no, ya con el Papa y con sus consultores, determinan si esta revelación privada, como tú decías, no va en contra del magisterio ni de las sagradas escrituras, y ayuda al aumento de la fe y a la conversión, ¿sí? No solamente es que crezca mi fe, sino que a nivel personal esto me esté llevando a mí a la conversión. Recordemos, muchas veces a Jesús le pasó eso, ¿no? Le decían, Señor, imagínate que allá hay un tipo que está sacando los espíritus
inmundos, ¿no? Y no lo está haciendo a nombre suyo, ¿no? Entonces Jesús dice, el que no está contra mí, ¿sí? O sea, está a favor nuestro también, ¿sí? Entonces, en ese tema, pues la Congregación para la Doctrina de la Fe determina qué realmente ayuda al crecimiento, al fortalecimiento de la fe y qué no. En el libro, en la primera carta de los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, habla precisamente de eso. No apaguéis al espíritu, no despreciéis las profecías, examinad cada cosa y quedaos con lo que es bueno, ¿sí? Quedarse siempre con lo que es bueno. Si hay una revelación, todo ese tema, por ejemplo, de la devoción a la divina misericordia, de todas estas experiencias que nacen de esta adoración, ¿sí? De este misterio tan bonito, ha llevado a que muchas personas se conviertan, ha ayudado a que muchas personas crezcan en la fe. Le podemos poner ahí un chulito, ¿sí? Que nos ayuda, ¿no? Que nos ayuda al crecimiento de la fe. Entonces, esta congregación de la doctrina de la fe trabaja alrededor de eso, ¿no? En apariciones, en signos sobrenaturales, ¿no? Entonces ellos van a los lugares y dicen, bueno, esto sí es un fenómeno de pronto que no tiene una explicación lógica, va más allá del tema psicológico, va más allá del tema parapsicológico, porque todo eso es un equipo bien formado, porque la iglesia es muy seria, ¿sí? Es muy seria en eso. Por eso es que la iglesia también trata de, de ir como perfilando, ¿no? Ir perfilando todas estas cosas porque no a todos se le va a decir, si no, es que la Virgen se apareció en un buñuelo en Pereira, entonces, sí, entonces la Virgen del buñuelo. No, cuidado con eso porque eso de pronto no está ayudando al fortalecimiento de la fe, ¿sí? No nos está ayudando a crecer, entonces se entra de pronto en un misticismo raro. Y recordemos algo, ya que Diego colocaba ese tema, nosotros tenemos una religiosidad popular. Y esa religiosidad popular, aunque algunos teólogos hablan de que ha hecho daño a la fe, otros dicen que no, que más bien esa religiosidad popular ha alimentado la fe, ¿sí? Entonces, aquí hay que hilar muy fino, muy fino. En cuanto a esta devoción de la sangre de Cristo, a estas experiencias de Bernabé, eh, personalmente yo he leído los mensajes y siempre he dicho que tienen un sentido espiritual muy bonito, tienen referencias bíblicas, aunque él no las haga directamente, hay referencias bíblicas alrededor de ese tema, a la doctrina también de la iglesia, cosas en las cuales uno dice, por ahí es el camino, ¿sí? La espiritualidad de la sangre de Cristo es una de las espiritualidades más antiguas. Existían las cofradías de la sangre de Cristo antes de que ustedes y yo conociéramos a Bernabé o las experiencias de Bernabé o yo como misionero de la sangre de Cristo antes de conocer a San Gaspar del Búfalo. Ya existían esas cofradías de la sangre de Cristo, o sea, esta es una espiritualidad que viene muchísimo tiempo atrás. Entonces, remitámonos a lo que la congregación de la doctrina de la fe determina. Y la doctrina de la fe va preparando para poder desarrollar esto. Sí es cierto que la espiritualidad ha tenido, la devoción ha tenido algunos inconvenientes, pero vuelvo y lo repito, a veces es por ignorancia. Cuando uno de pronto escucha a alguien que ha tenido una experiencia, uno lo primero que dice, como Dios se le va a revelar a este, porque a veces uno desde aquí, desde la razón, se bloquea eso, ¿no? Las apariciones de la Santísima Virgen María, ¿a quiénes fueron? A niños, ¿no? Medjugorje, Fátima, Lourdes, Garabandal, en México a un indígena que no tenía grandes locuraciones en su cabeza, ¿no? Es la sencillez
la sencillez. Y yo creo que César, ese es uno de los puntos donde uno puede empezar a hilar. Cuando hay sencillez en el corazón, es donde Dios habla, es donde Dios se revela, es donde Dios se manifiesta. ¿Sí? Hay un santo de la iglesia, les voy a contar una cosa muy, muy bonita, San Felipe Neri, que me gustaría que alguna de ustedes lo conocieran, un santo maravilloso. San Felipe Neri, el Papa Sixto V lo envió a averiguar de que una religiosa estaba haciendo milagros. La religiosa hacía milagros y todo. Y San Felipe Neri dio una larga caminata desde Roma hasta Lanciano, creo que era el lugar donde esta religiosa estaba. Y entonces cuando todo el mundo estaba viendo el milagro, y el milagro, y el milagro, y el milagro, y la cosa sanando a una persona. Cuando San Felipe Neri se le acercó el hijo, hermanita, qué bonito lo que usted hace. Mire que yo vengo desde muy lejos y yo solamente le quiero pedir que haga algo por mí, que me quite los zapatos. La hermana le dijo, no, ¿cómo se le ocurre a usted decirme eso si yo soy una servidora de Dios? Entonces San Felipe Neri dijo, eso era lo único que necesitaba escuchar. Y cuando llegó de Sixto V, le dijo, oiga, ¿y qué tal la hermanita que hacía milagros? Sí, pero con tanto orgullo no creo que haga milagros. Entonces, eran cosas muy simples de San Felipe Neri, pero que tenían una profundidad. Entonces, para que tú de pronto que quieras trabajarle el tema, mira siempre ese camino de la humildad. Bueno, perdón César, no sé si te pude responder, no sé si hay algo más. Marta Leonor. Señor, nadie más ha levantado la manita. María Elena. Ah, dale. Eh, Hay una opción para hacer la levantada de la manito. Espérate, María Elena, te busco. María Elena. No sé si César tenía algo que decir. Lo tengo silenciado, padre, dame un momentito. Eh, María Elena, yo creo que te estoy dando opción para que hables. Ya. Listo. Buenos días, Padre. Buenos días, Muchísimas gracias, Padre, por estas lecciones tan hermosas. Bueno, su merced habló acerca de la Santa Misa. No sé si todos sepamos qué es lo que pasa cuando nosotros asistimos a la Santa Misa. Sería muy bueno, como yo siempre lo he dicho, ¿no? Que todos los padres nos pudieran decir como una especie de catequesis, unas palabritas en donde se pudiera explicar qué pasa en la Santa Misa, porque es que muchos asisten, entre ellas yo era así, asistir a la misa simplemente por ir a escuchar como el sermón que decía la palabra y esto, pero no sabíamos exactamente qué era lo que pasaba, que pasan cosas muy hermosas, ¿no? Sobre todo en la consagración, Padre. Entonces sería muy bueno pues que no sé si se pueda dentro de este espacio hacer esa explicación de qué es lo que pasa dentro de la Santa Misa. Eso es una pregunta. La otra es, me gustaría saber cuál es el autor del libro Jesús un judío marginal, y el otro, un libro para un santo para cada día. Gracias, Padre. El Jesús es un judío marginal, es de un autor de apellido Meyer, pero no tengo ahorita el nombre completo. Meyer, el apellido de él, que habla sobre Jesús, un judío marginal. Y el libro Un Santo para cada día es de Ediciones Paulinas, es un libro en las Paulinas se puede conseguir, es de varias compilaciones que se han hecho de santos de la iglesia, ¿sí? Entonces, eh, no sé, Jesús un judío marginal si es fácil de encontrar, de pronto en librerías más, más, digamos, a nivel teológico como Verbo Divino,
o hay, no sé, María Elena, si tú vives en Bogotá o cerca de Bogotá, hay una librería que se llama Sicomoro, que es una librería también muy buena, que es cerca de la Universidad Javeriana. Y allí de pronto se puede encontrar esa clase de libros. Pero cuando tú vas a una librería, vas a la sección que dice Cristología, y allí en esa sesión de Cristología encuentras libros que hablan sobre el Jesús histórico. Meyer es uno de los que habla sobre Jesús histórico. Hay otro que se llama Bullman también. Entonces, hay varios teólogos, pero este de Jesús, un judío marginal, es de Meyer, ¿no? O también en la librería de la Universidad Javeriana también se puede conseguir. María Elena, con respecto a tu pregunta sobre el tema de la Sagrada Eucaristía, precisamente este término de catequesis es eso, ¿no? Lo que tú dices, enseñanza, que nos enseñen de pronto qué es lo que se vive en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Eucaristía. Hay una película que se llama El Gran Milagro, ¿no? No sé si ustedes la han visto. Es de cómics, ¿sí? Pero tiene un sentido muy bonito. Por ejemplo, a los niños que se les está enseñando la catequesis de primera comunión, muchos lo han recomendado esa película. Y uno como adulto también la puede ver, ¿no? Y allí hay una explicación a través de las imágenes de lo que se vive en la Sagrada Eucaristía, lo que tú decías en el momento de la consagración, cómo el cielo y la tierra se unen, cómo los ángeles vienen a adorar a Jesús en la Eucaristía, cómo todo ese ambiente alrededor del sacerdote se transforma, cómo nuestros hermanos difuntos por quienes estamos celebrando esta Sagrada Eucaristía también están presentes allí, cómo está presente la Santísima Virgen María, pero no es algo que solamente la razón lo va a experimentar, sino es algo mucho más profundo, ¿no? De lo que nosotros estamos sintiendo allí, de esa fuerza tan grande que se está experimentando allí. Entonces, de pronto, catequéticamente, esta película nos puede servir mucho, El Gran Milagro, ¿no? María Elena, El Gran Milagro nos puede ayudar. Y ya, digamos, las experiencias alrededor de la Eucaristía, de que un sacerdote nos pueda decir, es que yo creo que eso, en lo que estábamos hablando ahorita con César, es una revelación como privada, ¿no? De lo que yo realmente estoy sintiendo. Tú, no sé si has tenido la oportunidad de pronto de mirar lo que son los milagros eucarísticos, ¿no? Lo que ocurrió en el milagro del Anciano, ¿no? De este sacerdote también que había perdido la fe y esa hostia se transformó en un pedazo de hamburguesa, ¿sí? Y no sé si son 5 o 7 coágulos de sangre que se transformaron de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que más o menos por la época en la que se produjo el milagro, esta sangre se licúa, ¿no? Y vuelve a ser líquida, ¿no? Y hay muchos milagros eucarísticos que nos hablan precisamente de esa presencia real y viva de Jesús allí en la Eucaristía. Nosotros a veces no entendemos o no hemos logrado abarcar todo lo que significa esa presencia del Señor en las Sagradas Eucaristías. Alguna vez se hizo una investigación cuando estaban de auge esos ritos satánicos, y los satánicos se robaban las hostias consagradas. Alguien decía, un satánico sabe más de la presencia de Jesús en la Eucaristía que un católico, ¿no? Porque ellos saben lo que están robando, ellos saben lo que tienen en sus manos, ellos saben la grandeza que tienen en sus manos, ellos, mejor dicho, no se están robando un pedazo de pan, ellos saben lo que realmente tienen allí, o sea, lo pone a uno como a pensar, ¿no? A veces uno no sabe o no valora realmente lo que tiene allí. María Elena, esos elementos que de pronto te pueden ayudar. ¿Listo? Padre, le voy a dar la voz a don Wilson Gómez. Don Wilson. Padre, pues tratando de entender un poco a César y de pronto, no sé, adelantándome un poquito, pero pues de acuerdo con lo que él está preguntando, dice el numeral 67 del Catecismo: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas,
algunas de las cuales han sido reconocidos por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más completamente en una cierta época de la historia. Bueno, ahí sigue, guiado por el magisterio. Bueno, ahí sigue, pero pues era eso nomás. Pero lo otro es, en cuanto, y yo por experiencia, aquí en Tuluá, cuando nosotros iniciamos, ya estamos haciendo Getsemaní y busqué al sacerdote tratando de que nos apoyara. Y entonces él dijo, espere un momentico, le pareció buena la idea, pero yo voy a ir a hablar con el obispo. Y tuvimos la suerte que el obispo nos la aprobó para que lo siguiéramos haciendo ya a nivel de iglesia. Y él comenzó, pero mire que es que Dios confirma. Y nos celebraron la Eucaristía a las 9 de la noche, luego a las 10 adoración, y luego él nos dejaba a nosotros hasta las 3 de la mañana. Entonces, mire que es más como de insistencia, de fe y de cómo se comporta el grupo. Y si él ve que nosotros estamos haciendo las cosas bien, yo casi estoy seguro que terminan apoyándola. Eso no es fácil porque hay sacerdotes que no les caben en la cabeza estas revelaciones privadas y hay que orar mucho para que eso suceda. Lo otro, padre, me gustaría que, como hay esa discusión ahora por el famoso problema del COVID, y usted también estuvo hablando de que es tan interesante que se recibiera en la boca y ojalá arrodillado, pero ya encontramos que el obispo en Buga parece que dio la orden que lo tenemos que recibir obligatoriamente, cuando yo sé que hay documentos que dicen que tenemos un derecho a hacerlo, o arrodillados, o en la boca, o en la mano, pero nos están obligando por el famoso cuento del virus, y no estoy diciendo que no haya problema del virus, pero quieren obligarlo. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Primero, en la devoción, y segundo, como un fiel normal ante esa circunstancia, cuando sabemos que se ultraja el Señor cuando yo lo recibo, con una disculpa, es que un trapito y que ese trapito tapa y dónde cae la partícula cae, yo luego la pisoteo, y entonces ¿dónde queda mi fe? ¿Dónde la seguridad de adorar verdaderamente a Jesús Eucaristía? Bueno, Wilson, con lo que tú estabas diciendo ahora, hay un teólogo que nos habla sobre el tema de las revelaciones privadas. Aquí estaba encontrando algo acerca de eso, y él decía que el teólogo se llama Flamenco Danitz, y él dice que la aprobación eclesiástica de una revelación privada contiene 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? El mensaje en cuestión no contiene nada que vaya contra la fe y las buenas costumbres, ¿sí? Entonces, si estos mensajes que Bernabé ha recibido no va en contra, ¿sí? No va en contra de la fe y de las buenas costumbres, es lícito. ¿Sí? Ustedes que lo han leído, que los conocen, van haciendo sus propios criterios y sus propios análisis. Es lícito hacerlo público. Es lícito hacerlo público y los fieles están autorizados a darle en forma prudente su adhesión. ¿Qué significa? Que yo me adhiero a esa devoción privada, ¿sí? Estas discusiones vienen desde hace muchísimo tiempo atrás. Ustedes saben todas las dificultades que tuvieron las apariciones en Fátima, todo lo que, las dificultades que se han tenido en cuanto a las apariciones en Garabandal. Todo eso, esas manifestaciones han tenido muchas complicaciones, ¿sí? Un mensaje así puede ser una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio, lo que tú estabas leyendo ahora del Catecismo de la Iglesia. Puede ser una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el momento presente.
Por eso no se puede descartar. Es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio hacer uso de la misma. No es obligatorio hacer uso de la misma. Es una ayuda que nos sirve mucho, una devoción privada nos ayuda mucho en el fortalecimiento de la fe. Y si no va en contra de la fe y de las buenas costumbres, de la tradición de la iglesia y tiene unos fundamentos bíblicos, ahí está. Ahora, con el tema de la Sagrada Eucaristía recibida en las manos, en la boca, pues en esto hay una variedad de opiniones, ¿no? Hay una variedad de opiniones. El presidente de la Eucaristía, ¿quién es? El sacerdote. Él es el que preside la Eucaristía, por eso se llama presidente, ¿sí? Y la asamblea es la que acompaña al presidente en la celebración eucarística. Todo lo maneja el sacerdote, ¿sí? Es el sacerdote quien dice cómo se va a celebrar, qué lectura vamos a tomar. Obviamente hay unos parámetros litúrgicos que establecen que la liturgia de ese día sea de esta manera, pero es el sacerdote el presidente, ¿sí? Entonces, esa facultad viene hacia el sacerdote. Es el sacerdote quien determina de qué manera va a ser la distribución de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Entonces, aquí es un criterio ya a nivel del sacerdote, cómo maneja la distribución de la Sagrada Eucaristía. Ahora, como fiel católico, basado en sus principios, en lo que usted considera que ayuda a su fe, ¿sí? O al contrario, ataca su fe, ya es una situación mucho más singular, particular. No podemos generalizar porque pues ustedes saben que nosotros hacemos parte de un colegio, ¿sí? De un colegio eclesial donde está el obispo, donde están los sacerdotes, donde está el papa y donde la iglesia ha tratado de unificar esa clase de criterios. Pero si el sacerdote cree conveniente distribuir la Sagrada Comunión de esa manera, ya es discrepancia de él hacerlo, ¿sí? Porque él es el que preside, él es el presidente de la asamblea en esos momentos, es el que preside la Sagrada Eucaristía. Ya tiene también otras connotaciones mucho más profundas en la fe, lo que significa, uno tiene que ser muy respetuoso de eso, ¿sí? Porque la individualidad de cada persona hay que respetarla, ¿sí? Yo no puedo obligar a alguien, no, es que tiene que ser así, y tiene que ser así, y tiene que ser así. Entonces, ahí hay mucha tela por cortar. Entonces, pues uno como sacerdote pues le debe obediencia al obispo, ¿no? Y eso es una actitud de humildad y eso es uno de los compromisos que uno como sacerdote hace. Hasta ahora que yo haya escuchado que el obispo nos haya enviado a los sacerdotes algún documento en la diócesis de Buga o nos haya dicho algo, no, yo no lo conozco, tal vez no lo he leído, ¿sí? Pero es una situación bastante comprometedora y entonces la prudencia nos hace verdaderos sabios, ¿no? Entonces hay que tener ese diálogo con mi sacerdote, con mi párroco, de qué manera esto me ayuda en mi crecimiento de la fe o no. Marta Leonor. Padre, no hay más personitas con la manito levantada y ya son las 10:37. Ahí hay una Samuel Moreno. Samuel. Señor. Ah, es que hay una opción en el chat, dice cómo se levanta la manito, porque yo casi no miro la pantalla. ¿Cómo se llama, padre? Samuel Moreno, Javier Ramírez. Samuel Verano. Sí. Listo, dale, Samuel. Buenos días, padre. Gloria Núñez, es que Samuel es mi hijo. No, la pregunta es muy sencilla.
amo, respeto y adoro profundamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo y sigo la devoción. Estos días me han llegado algunas por chat, por WhatsApp, bueno, algunos escritos que han sacado que dicen que uno no debe, que eso es, que la están tomando como amuleto, que como si fuera santería, que uno no se debe cubrir con la sangre de Jesús, que, bueno, una cantidad de cosas. Yo, la verdad, le tengo mucha fe y yo sí me cubro con la sangre de Jesús. De hecho, tengo testimonios de cosas muy profundas o milagros a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo, la verdad, yo me cubro, me protejo, me sello, bueno, para mí son todos los sinónimos, confluyen a lo mismo, pero no sé si teológicamente estemos en un error frente a las palabras, frente a que si yo digo me cubro, entonces ya para eso es un amuleto, o santería, o un talismán. Bueno, yo en mi fe no lo creo así. Yo la amo profundamente y siento que lo hago bien y no me siento mal haciéndolo porque siento protección con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no sé, Padre, si estoy en un error. Me gustaría que usted, que tiene más conocimiento, nos aclarara eso, porque rota mucho por WhatsApp ese mensaje. Entonces, que nos estamos asimilando a los protestantes cuando decimos que me cubro con la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. De hecho, que en algún momento, cuento algo personal, tuve un ataque muy fuerte durmiendo por parte del maligno, no podía hablar, algo me inmovilizó totalmente y lo único que a mí se me venía y que medio podía pensar era, hay poder en la sangre de Jesús, y fue pronunciar 3 veces esto y ya eso me soltó. Le tengo mucha fe a la sangre de Cristo y me sello, me cubro, me baño con la sangre de Jesús espiritualmente, obviamente. Pero pues no sé por qué rota esto y no sé si como católicos estamos o estoy en un error, pero pues la verdad personalmente no siento que lo sea. Es mi fe y no la veo como un amuleto. No sé usted, Padre, qué nos puede orientar frente a este tema en particular. Bueno, Gloria, ¿cierto? Sí, señor, sí, Padre, Gloria. Gloria, toda devoción nace, como lo que estamos hablando ahorita, de una religiosidad popular, ¿sí? Esta devoción a la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una devoción antiquísima, no es de ahora, como ya decía, tiene una historia de muy atrás, ¿sí? Y lo que se busca es que esta devoción suba a un nivel y llegue a algo que llamamos nosotros espiritualidad. La devoción está aquí y la idea es que se eleve a lo espiritual. ¿Hay una diferencia entre devoción y espiritualidad? Sí. ¿Qué es devoción? Devoción es que yo tomo una novena, la oro, la rezo, muy bien, pido lo que en la novena me está exigiendo, no, sino que me están recomendando en la novena que yo haga. El rezo del Santo Rosario también es una devoción. Son devociones, ¿sí? Tú te cubres con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es una devoción. Ahora, esa devoción tiene un nivel alto cuando ya se convierte en algo mucho más fuerte, que es la vida, ¿sí? Cuando esa devoción me está llevando a mí a una transformación de mi vida, a un cambio de mi vida, a una conversión. O sea, ya dejó de ser devoción para ser algo espiritual. Ya terminó de ser una devoción para ser una espiritualidad, ¿sí? Tú pones muy bien el ejemplo. Tú dices, yo digo, sangre de Cristo, cúbreme. Y eso resulta que para mí me transforma la vida, hace que yo me convierta, hace que mi fe se viva más, hace que acreciente mi fe, me está motivando a ser cada día mejor persona, mi salud física mejora. ¿Me entiendes? Entonces, ya dejó de ser simplemente no simplemente, sino dejó de ser una devoción para hacer algo mucho más de vida. ¿Sí? Entonces, ¿lo que tú estás haciendo está mal? No, está bien. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Porque tú estás dando unos pasos para llegar a un último nivel dentro de las categorías espirituales que se llama la metanoia. La metanoia es cuando uno ya está como oliendo a santo, ya como que uno está creciendo en ese nivel espiritual. Porque lo espiritual, Gloria, es como cuando uno está subiendo una escalera, ¿no? A mí
la primera persona que me enseñó a rezar fue mi mamá. Y yo aprendí a leer en una novena, en la novena San Martín de Porres, ¿sí? Y luego crecí un poquito espiritualmente y he venido tratando de crecer y subir un escaloncito en mi vida espiritual. Es eso. Mientras todos estos elementos te estén ayudando a ti a crecer, y lo hago de manera ascendente, porque lo espiritual es ascendente, ¿sí? Pero si en cambio esto que yo estoy haciendo me está flaqueando y estoy perdiendo la fe y ya no creo y ya, me estoy disminuyendo. Esto te está aumentando tu fe, te está aumentando tu nivel espiritual, estás creciendo espiritualmente. Esa es mi pregunta. Si lo está haciendo, síguelo haciendo. Síguelo haciendo porque es algo que te está fortaleciendo a ti mucho, ¿sí? Como la sangre de Cristo nos cubre, nos protege. La sangre de Cristo tiene poder. Hay una oración muy bonita, la sangre de Cristo tiene poder. Hay una canción que dice así, la sangre de Cristo tiene poder, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder y es así, ¿no? Y eso no lo podemos nosotros discutir. Síguelo haciendo porque es una devoción que te está ayudando a crecer espiritualmente, ¿sí? Si la devoción te ayuda a ti a crecer espiritualmente, va por el buen camino. Pero si yo tengo una devoción, en estos días una señora me decía, padre, es que me dijeron que la devoción a los ángeles y yo les preparé a los ángeles una comida y les preparé manzanas y peras y llegaron una noche y se tragaron todo. ¿Cómo así? Los ángeles no comen. No, resulta que esta señora le abrió una puerta a una energía, a un espíritu del mal, a una cosa terrible y invadió su casa. ¿Sí? Entonces, es una devoción que no me ayuda a crecer, sino al contrario, me generó un problema tenaz porque en mi casa, mejor dicho, todo se volvió un caos. ¿No? Todo se volvió un caos. Uno a su casa no invita a quien no conoce. Uno invita a su casa a alguien que por lo menos conoce. Porque si usted invita a alguien que no conoce, usted no sabe con qué cosas va a enfrentarse, ¿sí? Entonces, a eso me refiero. Entonces, hay ciertas devociones que nos ayudan a crecer, pero hay ciertas devociones que nos llevan hacia abajo. Entonces, sigue haciendo eso y pide al Espíritu Santo mucha fuerza, ¿no? Y ojalá nos quedemos nosotros con este versículo bíblico que les acaba de dar, de no apaguéis al Espíritu, no despreciéis las profecías, examinad cada cosa y quédense con lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 21. Marta. Sí, Marta Pimienta, padre. Marta Pimienta. Sí, buenos días. Buenos días. Ante todo, agradecer por la oportunidad, por conocer un poquito más de nuestra fe católica. De pronto, mi participación es más que todo el asombrarme, ¿verdad? La ignorancia a veces de nosotros como católicos, el saber que conocemos que tenemos el catecismo, que lo conocemos, entre comillas lo conocemos, pero que a veces poco lo manejamos. El basarnos de pronto, o estamos tan, será la palabra adecuada, no sé, pero nos acostumbramos o nos adecuamos a como que lo mismo, o sea, sí estamos, el catecismo sí se basa en los sacramentos, la liturgia, pero esa profundidad que yo veo ahora, que estamos iniciando, me genera a mí muchas expectativas y de valorar lo que es la fe católica. Que viene cierto lo que dicen de que católico ignorante, o sea, perdonen que estoy como el chavo, como el chapulín, futuro protestante. Tanta es la ignorancia de nosotros a veces que ligerito
nos cogen y con 3 palabritas, y a veces pues tiende uno como a ser persuadido, porque no conocemos bien, porque no manejamos bien, y lo podemos tener y podemos conocer algunas cositas, pero lo que yo veo ahora es la profundidad y las expectativas que me genera esto. Estoy agradecida por la oportunidad que nos están brindando, a mi Dios bendito y a usted, Padre, por esta labor de evangelización que está haciendo. Muchas gracias. A ti, Marta, muchas gracias por tu aporte, y yo creo que lo que tú dices es cierto. Si nosotros tenemos esta oportunidad y nos apoyamos y crecemos juntos en el fortalecimiento de nuestra fe, podemos llevar mejor nuestra vida espiritual, ¿no? Tenemos un regalo muy grande que Dios nos ha dado, que es la vida espiritual, y tenemos algo que favorecer constantemente, que es nuestra alma. Todos los días nos encontramos en ataques espirituales, en ataques a nuestra fe, a nuestra iglesia, a nuestros principios, y tenemos nosotros, gracias a Dios, unos elementos muy importantes, como es el catecismo de la Iglesia Católica. Están los obispos prestos a ayudar, los sacerdotes y laicos comprometidos como ustedes. Yo creo que si la Iglesia se diera cuenta del valor de lo que tiene, el valor más, la riqueza más grande que tiene la Iglesia, son ustedes, son los laicos. Esa es la riqueza más grande. La Iglesia no tiene la riqueza económica, o no, la riqueza de la Iglesia no está en el Vaticano, no, la riqueza de la Iglesia de Jesús está en ustedes. Y eso hay que cuidarlo. Uno cuida lo que le cuesta, lo que tiene valor, y el valor más grande son ustedes. Entonces, eso es algo que tenemos nosotros que entender como sacerdotes, que la riqueza más grande está en la Iglesia, está en el pueblo fiel de Dios, en los laicos, en ustedes, los bautizados. Muchas gracias. Marta. Bueno, padre, sigue César, que también tiene nuevamente intervención. Listo, César. Bueno, pues padre, muy bien por la explicación. La idea es esa, precisamente comparto lo mismo que decía ahorita la hermana, es salir de esas preguntas, de pronto de esas dudas que uno tiene a veces, ¿no? Pero no dudas respecto a la fe, sino como de cómo funciona, cómo es la organización que tiene la iglesia respecto a ciertas cosas que se presentan. Entonces, según lo que compartía también Don Wilson, del numeral 67 del Catecismo, es que, pues básicamente fue lo mismo que veníamos hablando, ¿no? Pero obviamente lo que él hace hincapié también es que en el caso de ellos, pues él le comentó al padre, y el padre pues le comentó al obispo, y ahí, bueno, oraron y el Señor les dio la gracia de poder contar con esta devoción que, como su merced lo está comentando, pues ayuda a que pronto con el tiempo o lo fortalece a uno para llegar al grado de espiritualidad, ¿no? Pero obviamente fortaleciendo siempre la fe. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo entiendo ya, pues para asentar el concepto como tal, es que cada obispo es autoritario en decir sí, se pueden apoyar en esta devoción para fortalecer su fe más, para fortalecerla, para reavivar la revelación pública, o definitivamente no, lo pueden hacer privadamente. Entonces, a ese concepto llegaría, o sea, ¿estaría bien lo que estoy diciendo, o su merced me corrige ahí, o digamos como iglesia tiene que llegar al Papa y el Papa llegar a decir sí, efectivamente pueden basarse en esa devoción para... Una cosa que tiene el obispo César, que es el ordinario del lugar. La iglesia está dividida como por territorios eclesiales, ¿no? La arquidiócesis, la diócesis, la parroquia, está dividida de esa manera organizacionalmente. Y dentro de cada uno de esos territorios eclesiales hay un líder religioso. El obispo tiene su diócesis, el arzobispo su arquidiócesis, el sacerdote su parroquia.
Y todo es un engranaje. El ordinario del lugar de la diócesis es el obispo, y el obispo determina bajo sus criterios, bajo sus criterios, si esa devoción sirve para el crecimiento de la fe de las personas o no, ¿no? Por eso existen comunidades de derecho pontificio, que son las que maneja el Papa, ¿no? Comunidades de derecho diocesano, que son las comunidades creadas por los obispos dentro de su diócesis. Hay obispos que de pronto han visto un movimiento laical, religioso, que ha ayudado mucho al fortalecimiento de la fe, y el obispo en la diócesis declara o abre ese apostolado, ¿no? Entonces, son de derecho diocesano. ¿Quién tiene el derecho allí? El obispo, el ordinario del lugar. Entonces, cuando se da ese conocimiento por parte del obispo, y seguramente es la experiencia de Wilson, quien al comunicarse con el obispo, él da la autorización para que se acompañe ese apostolado. Es precisamente lo que él me pidió a mí en la diócesis de Buga, acompañar esta devoción aquí en la diócesis, y hemos comenzado con nuestros hermanos aquí en Tuluá. Entonces, es eso, porque el obispo seguramente me llamará y me dirá, bueno, Padre Ángel, ¿cómo va esa devoción? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo van los hermanos? ¿Si realmente les ha ayudado en el fortalecimiento de su fe o no? ¿O andan más locos que antes? No, no, en fin, él tomará los criterios y evaluará a través de lo que uno pueda hacer ese discernimiento, decir, no, monseñor, sí, han crecido, estamos en un curso de catequesis, estamos haciendo un retiro, vamos a tener un retiro más adelante. Alguien hablaba, María Elena decía que cómo se vive la Eucaristía, vamos a tener un retiro sobre sanación a través de la Eucaristía, que es algo muy bonito. Entonces, todas esas cositas, mientras esta devoción tenga una alimentación bíblica, una alimentación doctrinal, teológica, vaya con el magisterio de la Iglesia, y lo más importante, aumente nuestra fe y nos acerque cada día más al Señor y nos ayude en nuestros procesos de conversión, no hay nada que refutar. Y considerando, pues, a nivel personal, digámoslo así, los criterios que tiene nuestro obispo son unos criterios muy bien fundamentados. Es un hombre que tiene una capacidad pastoral amplia, y él es muy pastor, de acompañar en ese fortalecimiento de la fe. Marta Leonor. Padre, el tiempo, no sé, usted nos dirá, porque ya son las 11:56. ¿Hagamos la última pregunta? No tengo nadie más, padre, no me levantan la mano. Javier, es que tú debes levantarlo en participantes. Allí aparece la opción de que tú puedas levantar la manito. Ya te doy vía. Mira a ver. Activa tu listo. Buenos días, padre. Buenos días a todos. Padre, bueno, uno es digamos, un aporte con relación a lo que hablaba, con relación a la comunión en la mano o no. Pienso que a cada manera de principal todo la obediencia, ¿no? Prima uno la obediencia. Yo pienso que hay poner uno en la balanza, o es salido, o no lo recibes porque lo estás recibiendo mal. ¿Ya? ¿Qué es más feo o qué es peor? Lo que en cuanto a mí me importa, y si lo están haciendo obligatorio por el tema de la pandemia, se recibe como, digamos, interior, pues empezar a reparar, hacer reparación por las miles de cosas que se están haciendo con ustedes, fuerzas mayores, pues están obligando, por decir la palabra, obligando por decir lo propio, dado que por pandemia no se puede recibir directamente en la boca.
yo pienso dedicar mucho por reparación y hacer reparado por todas estas acciones, pero yo de verdad me muero por recibir Jesús y pues a mí me reparo por la mano, pero si no hay de otra, pues toca orar y reparar mucho. Eso como y una pregunta que yo tengo, padre, es con relación a lo que usted decía de que el obispo mayor determinado o el propio como tal dentro de una diócesis o arquidiócesis, eso no tiene que ver mucho también con la unidad de la iglesia. Se lo digo porque también yo me he mudado 4 veces y las veces pues he llegado en la iglesia y ha sido formación de región, de tal ciudad, de tal barrio, la formación es muy distinta. O sea, ¿qué pasa? Frente a otra formación, ya la formación que yo recibí en una formación anterior es muy distinta a la que estoy ahora. Y así sucesivamente. Entonces, hasta una u otra forma se va llenando como que se va volviendo como un cúmulo de cuestiones en la cabeza propia. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Eso también no cabe dentro de la unidad? El campo de formación o digamos, el campo doctrinal o el campo... Javier, la próxima debes poner cuidado, serán tus audífonos, hay mucho retorno, entonces hay cosas que no se escucharon muy claras. Padre, ¿usted entendió ya? La pregunta no me quedó muy clara. El tema de los obispos. ¿Cómo era, Javier? ¿No escucho? ¿No escucho, padre? Ya. No, ahora sí. Mira, ve. ¿Puedo hacer la pregunta otra ¿Aló? vez? ¿Aló? Sí, sigue, te escuchamos. ¿Aló? Javier, dale, te escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Dale, dale. ¿Aló? No, padre, parece que no Bueno. le ayudó el retorno. Con un poco lo que decía Javier, no le entendí muy bien la pregunta, pero bueno, él hacía referencia a algo del tema de la comunión en la mano, ¿no? Eso tiene una historia de ahora, ¿sí? El tema de la comunión de la mano inclusive viene desde San Cirilo de Jerusalén, en el 313 al 319. La comunión antes se recibía en la mano, y él decía que había que colocar como un atrio para recibir a Jesús. Bueno, tenía una dimensión teológica y mística, ¿sí? Entonces, esto no es de ahora, este tema de recibir la comunión en la mano es de algo antiquísimo. Recordemos que esto hace parte de todo un conjunto de la liturgia, ¿no? Obviamente, no es algo insignificante lo que se está recibiendo, se está recibiendo al propio Jesús, ¿sí? Entonces hay un tema de dignidad frente a quién estamos recibiendo. Entonces de pronto, y en esto también hablaba el Papa Juan Pablo II, ¿no? Si nuestras manos de pronto las consideramos impuras para recibir a Jesús, entonces yo digo no, yo lo prefiero recibir en la boca porque me hace sentir de pronto sentir que estoy recibiendo al Señor con más dignidad que recibirlo en las manos. Entonces, esto es un tema y de pronto podríamos más adelante indagar sobre el tema. Tiene unas versiones antiguas del 313 con San Cirilo de Jerusalén, quien después se hicieron unas reformas para que la comunión se recibiera en la boca, ¿no? En la boca. Entonces, dentro de la historia de qué manera se recibía la Sagrada Eucaristía, al principio se recibía en la mano, luego se recibía en la boca, tuvo unas reformas. Luego el Papa Juan Pablo II nos habló más adelante también de recibirla en la mano, ¿sí?
Pero dentro de la historia, sería bueno de pronto hacer un poquito de historia, porque la historia nos ayuda a recordar, la historia nos ayuda a inclusive a reconciliarnos con lo que podamos estar viviendo en estos momentos y hacer una mención a lo que de pronto antiguamente se estaba viviendo. Ahora, dentro de la devoción a la sangre de Cristo, se ha dado una referencia específica a que se recibe de rodillas y se recibe con las manos puestas en oración y las mujeres con su velo y en la boca. ¿Sí? Entonces, ya en la devoción se tiene, digamos, esa forma de recibir a Jesús, porque tiene un significado, ¿sí? De sagrado, bueno, de todo lo que la devoción se habla, el por qué recibir a Jesús de esa manera, ¿sí? Pero digamos ya de historia de la iglesia y de cómo se recibía, esto data desde los primeros siglos del cristianismo. Eso fue más o menos lo que entendí de Javier. No sé, él hizo luego una pregunta de los obispos, pero no la entendí bien. Bueno, padre, hay una situación que es como hacer las preguntas. Cuando yo estoy en la parte de abajo, en la parte inferior de mi pantalla, de la aplicación de Zoom, primero dice silenciar, luego detener video, luego seguridad, luego dice participantes. Allí en participantes uno da doble clic y te da la opción acá a la mano derecha de ver a todos los participantes y de levantar la manito. Entonces allí es donde se levanta la mano porque nosotros de pronto no estamos viendo en la pantalla. Hay otra clase de preguntas, esa sería para las preguntas en vivo. Las preguntas posteriores que quieran ustedes hacer llegar al padre, yo les coloqué también en el chat del grupo el correo electrónico para que ustedes lo puedan utilizar. Es Marta con H, Marta Leonor, _ Ramírez con Z, @hotmail.com. A este correo electrónico, por favor, hacen llegar sus preguntas y pues el padre tomará un tiempito para dárselas o utilizará este espacio también para hacer esas claridades de lo que ustedes hayan preguntado en el transcurso de la semana. Listo, padre, ya puedes continuar. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por la participación. Qué bueno que se puedan suscitar esos interrogantes, esos cuestionamientos. No estamos ni atacando, ni nada de esto, simplemente son cosas que nos surgen y me parece muy bien que lo hagamos. Todas las inquietudes que podamos tener son muy bien recibidas y para eso estamos, para dejarnos guiar por la acción del Espíritu Santo y siguiendo los criterios de nuestra amada Iglesia Católica. Digámosle al Señor que nos regale su gracia, su bendición a todos ustedes. Cuídense mucho, tomen todas las medidas necesarias de bioseguridad. Pidámosle al Señor que la sangre de Cristo, como decía Gloria, nos cubra, nos proteja para que este virus no nos afecte a nivel personal, a nivel familiar. Unjan las puertas simbólicamente con la sangre de Cristo, así como se hizo el pueblo de Israel para que la peste no afectara a sus familias. Háganlo simbólicamente. La sangre de Cristo nos cubra, nos proteja, ayuda a nuestra nación. Oremos también para que los gobernantes de nuestra nación puedan entender que hay otra dimensión, que es la dimensión espiritual. No solamente de papa, de yuca, de arroz o de 160,000 pesos vivirá el hombre, sino que hay otros alimentos que nos ayudan a crecer y es el alimento espiritual. Pidámosle al Señor que nos bendiga, que bendiga nuestra parte, que bendiga a Latinoamérica y al mundo entero y que la sangre de Cristo nos cubra y que también nos proteja y que prontamente podamos estar nuevamente abrazándonos, porque seguramente muchos deseamos abrazarnos en la fe y en la esperanza en el Señor. Que Dios Todopoderoso les bendiga, los acompañe, los ilumine, los proteja. Que nuestra Madre, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Que la sangre redentora de nuestro Señor
los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los Gracias, bendiga. Padre. Lo mismo. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Hermanos, muchas gracias. Un excelente día. Nos vemos.